Apenas a 2 días de su toma de posesión, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, dijo que había ordenado al secretario de Relaciones Exteriores de su país retirar a la última persona que quedaba en la embajada guatemalteca en la ciudad capital de Venezuela. Giammattei anunció este jueves que su país rompe relaciones diplomáticas con el régimen dictatorial de Venezuela. Cerraremos definitivamente las relaciones con el gobierno venezolano, dijo Giammattei en un intercambio con los periodistas, tras reunirse en el Palacio Nacional de la capital con Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Giammattei, un médico derechista de 63 años, señaló que la decisión es definitiva y en ese sentido anunció que el canciller guatemalteco, Pedro Brolo, tiene las instrucciones para que el representante del dictador venezolano, Nicolás Maduro, a cargo de la embajada, abandone Guatemala, procediéndose luego al cierre de esta misión diplomática. En noviembre pasado, siendo presidente electo, Giammattei adelantó que al asumir el cargo rompería vínculos con Maduro y solo reconocería al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado de la nación sudamericana. La administración del expresidente Jimmy Morales, quien gobernó del 2016 al 2020, reconoció a Guaidó en enero del 2019, pero la embajada venezolana siguió funcionando con un encargado de negocios, responsable de la misión, desde el 2018, luego que el gobernante pidió el retiro de la embajadora Alicia Salcedo un año antes. En octubre pasado, Giammattei intentó ingresar a Venezuela para reunirse con Guaidó, pero el régimen no se lo permitió, alegando que su visita no era con fines turísticos ni privados, sino políticos, para sostener reuniones con el presidente interino Juan Guaidó. Según el nuevo mandatario, su misión era invitar a Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional, a su toma de posesión, que tuvo lugar el martes pasado, y pedir a Maduro la liberación de presos políticos y la convocatoria inmediata a elecciones democráticas. De acuerdo con el gobierno guatemalteco, Venezuela estuvo representada en la toma de posesión de Giammattei por María Romero, designada por Guaidó como embajadora en Guatemala, pero que radica en Miami, Estados Unidos. Guatemala es miembro activo del Grupo de Lima, integrado por países latinoamericanos y del Caribe, que reconocen a Guaidó como presidente, y con su decisión se une a varios países de la región que han seguido el mismo camino. Desde hace más de una década, el régimen de Venezuela se ha enfrentado a críticas abiertas de varios países. Gobiernos como de Panamá, Costa Rica y Chile lamentan la grave situación del país como la violación a los derechos humanos. Estos y otros países han roto relaciones con Venezuela en los últimos 10 años. Algunas se restablecieron, pero otras permanecen suspendidas, como en el caso de Israel. El gobierno de Panamá, por ejemplo, decidió retirar su embajador de Venezuela, Miguel Mejías, y pidió a Caracas hacer lo mismo con su representante diplomático en el país, Jorge Durán. En dicha ocasión, Panamá publicó una lista de 55 ciudadanos venezolanos políticamente expuestos, entre ellos Nicolás Maduro, y 16 empresas que pueden suponer un alto riesgo en materia de bloqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. El ex canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo desestimó en su oportunidad el anuncio de Nicolás Maduro de romper todo tipo de relaciones bilaterales con Colombia y afirmó que el gobierno nacional desconoce a Maduro como presidente de Venezuela.
Trujillo aseguró que reconoce como presidente del vecino país a Juan Guaidó, jefe del Parlamento venezolano y quien desde enero del 2019 ejerce el cargo de presidente interino de Venezuela, a quien le agradece la invitación que hace a los funcionarios diplomáticos y consulares colombianos a permanecer en territorio venezolano. Sin embargo, Trujillo afirmó que Colombia continuaría actuando de conformidad a la Convención de Viena sobre las relaciones consulares de 1963 y además a las disposiciones de derecho internacional. Estados Unidos, por su parte, también rompió relaciones con el régimen de Maduro y no tiene embajadores en Venezuela desde el 2010. En el 2015, Washington impuso sanciones a varios responsables venezolanos acusados de violar los derechos humanos. En los últimos años, hubo sanciones contra varios responsables venezolanos, incluidos el presidente, calificado de dictador. Tras la elección de julio del 2017 de la Asamblea Nacional Constituyente y Legítima de Maduro, Estados Unidos prohibió a sus ciudadanos y empresas comprar deuda pública venezolana o de sus compañías petroleras públicas como PDVSA. El 23 de enero del 2019, luego de que Washington reconociera a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, se agudizaron las tensiones entre Estados Unidos y la dictadura de Maduro. En abril del 2006, el gobierno peruano ordenó el retiro de su embajador en Caracas, Carlos Urrutia, por considerar que Hugo Chávez insultó al entonces presidente de la nación andina, Alejandro Toledo. En el 2019, Perú no descartó la posible ruptura de sus relaciones diplomáticas y quedaron en evaluar la situación política de Venezuela, a la vez que consideran al régimen de Maduro como una dictadura. El gobierno del Perú ha publicado ya una lista de un centenar de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, encabezado por el mismo dictador venezolano, impedidos de ingresar a ese país. El 23 de enero del 2019, el gobierno peruano reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Ese mismo mes, el Parlamento de Venezuela nombró a Carlos Escul como representante diplomático en el Perú, quien fue reconocido por este país como diplomático designado por el presidente interino Juan Guaidó. El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, anunció el rompimiento de relaciones de la República Paraguaya con Venezuela, en rechazo a la investidura de Nicolás Maduro, quien en enero del 2019 juró para un nuevo mandato luego de unas elecciones fraudulentas realizadas en mayo del 2018. El gobierno del Paraguay, dijo Benítez, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y de la soberanía nacional, adopta la decisión de romper relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela. Al mismo tiempo, Benítez reiteró el cierre de la embajada de su país ubicada en la capital de Venezuela. Paraguay fue el primer país en romper relaciones diplomáticas con el régimen dictatorial de Maduro al proclamarse fraudulentamente como nuevo presidente en enero del 2019. En el 2009, el gobierno hondureño de Roberto Micheletti expulsó al personal diplomático venezolano de Tegucigalpa. Más tarde, el 11 de enero del 2019, el gobierno de Honduras informó que llamó a consulta a su encargado de negocios en Venezuela, Fernando Suárez Lobo, con el fin de reevaluar las relaciones diplomáticas con ese país. El país centroamericano adoptó esa medida en concordancia con la declaración del Grupo de Lima,
emitida el 4 de enero del 2019, en la que se anunció que no se reconocería un nuevo periodo de mandato de Nicolás Maduro. El gobierno interino de Bolivia anunció el 15 de noviembre del 2019 la ruptura de relaciones con el ejecutivo de Nicolás Maduro, al denunciar que los venezolanos estaban vinculados con la embajada de ese país en La Paz, atentando contra la seguridad interna de Bolivia. La canciller interina, Karen Longarit, declaró que al haberse producido un cambio de gobierno en el país, el actual ejecutivo será consecuente con los principios democráticos de respeto a los derechos humanos y la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. Y el régimen de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, no cumple con ninguno de estos principios. Y como ya mencionamos al inicio de esta nota, ahora Guatemala se suma al rompimiento de relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro. Jan Matei, quien asumió el mandato este pasado 16 de enero del 2020, denunció que a la vez que rompe relaciones diplomáticas con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro, cerrará en forma definitiva la embajada venezolana que se encuentra ubicada en Guatemala. Que hemos girado las órdenes al señor canciller de que la única persona que queda en la embajada de Venezuela en Guatemala proceda a su retorno y cerramos definitivamente las relaciones con el gobierno de Venezuela. Vamos a cerrar la embajada